Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes primer viernes de agosto 2019, 2 de agosto. Hoy son las fiestas ahí en San José de Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas a las 6:29. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Quiero enviar un saludo, afectuoso saludo a 2 cumpleañeras de ayer, la profesora Idalia Mendoza. Tantos años sin saber de usted, profesora, desde que me trajiste el café de Diriamba. Y a la licenciada Gilda Tinoco, comunicadora. Ambas estuvieron ayer cumpliendo años, no se dice cuánto. Quiero también saludar a Jorge López, que nos escucha allá en la ciudad de Matagalpa, a María José Álvarez, la cineasta. Ahí nos dijeron de que nos oye cada audición. Y a la compañera Zaida Mendoza. Vamos a hacer un programa diferente hoy. A lo largo, yo sé que hay muchas, yo diría que casi todos los nicaragüenses, sin importar si sos simpatizante de la camorra o si sos sandinista o si no sos nada, estamos preocupados por la situación económica. Todos. Hay días mejores que otros, pero estamos preocupados. ¿Verdad? Ok. Pero es que a lo largo de nuestra historia, solo voy a hablar de los últimos, si te tiras a los últimos 120 años, ha habido guerras, terremotos, huracanes, inundaciones, maremotos, erupciones de volcán, que nos han causado pérdidas que yo creo que ya a estas alturas es muy difícil de cuantificar. Y cada vez hemos salido adelante. Nos han retrasado el desarrollo, claro. Hemos sufrido el huracán del neoliberalismo, hemos sufrido la dictadura de Somoza, que arrasó con todos los campesinos en Occidente, en el norte, donde quiera que se los encontraba, los mataba, les robaba sus tierras o los arrinconaba a los cerros para robarles las tierras, las mejores tierras del país. Hemos sufrido de todo. Y siempre logramos salir adelante. O sea, en términos históricos, yo creo que tenemos razones para ser optimistas. En términos históricos, es decir, de largo plazo, tenemos razones. Porque nos fundamentamos en la trayectoria ejemplar, heroica del pueblo de Nicaragua para sobreponerse a cuanta tragedia le acontece. Y estamos hablando de tragedia tras tragedia. Te voy a resumir algunas, solo para que nos hagamos una idea de dónde venimos, de dónde hemos salido y en qué caemos cada vez y cuando, cada determinado tiempo. Las sequías, hemos sufrido sequías montones de veces. Pero empecemos, pues mira, en los últimos 40 años hemos sufrido 2 guerras, ¿verdad?
2 guerras armadas, militares, y una guerra económica brutal, de 1990 a 2007, brutal, que aniquiló a no se sabe cuántas personas en todo el país por hambre y por no brindar atención oportuna de salud. Hemos sufrido solamente en el siglo XXI, llevamos 6 huracanes que han afectado a Nicaragua. 6. Entre 1980 y 2000 sufrimos al menos otros 6. Imagínate. Consecuencias de huracanes o de tormentas que nos afectaron directamente. Las pérdidas enormes. Entonces, vamos a hacer un breve recuento y vamos a ir comentando. Fíjense. Solo empecemos con la guerra de los 80, que creo que es la que peores consecuencias nos causó en términos económicos y humanos, que también los daños humanos se derivan en daños económicos. Fíjense, hasta 1988, sí, más o menos, el 60% del presupuesto general de la República se dedicaba a financiar la defensa del país. 60% del presupuesto. Y el presupuesto se había achicado porque se había caído la producción por la guerra y por la agresión económica y militar. 60% del presupuesto. ¿Qué significaba? Que no había nada para hacer ningún tipo de inversión. Que era 60% para la defensa de la patria y 40% para sostener mínimamente el aparato del Estado. Ahí moría. Eso era todo. Cero inversión. Y además teníamos una inflación, hiperinflación, que creo que es récord mundial, si mal no recuerdo. Aquí había una devaluación de un día para otro, ¿se acuerdan? Porque había que emitir moneda inorgánica, es decir, que no tenía respaldo en la producción todos los días para poder medio sobrevivir. Era una economía de subsistencia. Terrible, unos años terribles, acuérdense. Sobre todo los que tenemos más de 40 años, lo vivimos. Las otras generaciones escuchen el testimonio de las personas que vivimos en esa época. Todo racionado, todo. Arroz, frijoles, azúcar, el pan, el papel higiénico, el jabón de lavar, el jabón de bañarte. No existía el champú. Zapatos, ropa, todo racionado. Un embargo salvaje que nos aplicó Estados Unidos. Nos venían donaciones de arroz, de trigo, solo los frijoles, los frijolitos, medio, por ahí. Tomen en cuenta eso. Fíjense ustedes, por efectos directos a la economía, más caída del Producto Interno Bruto, es decir, la caída de la producción en el país, el embargo de Estados Unidos, olvídate aquí de la destrucción material, que fue descomunal. El embargo de Estados Unidos le causó a Nicaragua, a los precios actuales, 2.340 millones de dólares en pérdida, sin contar la destrucción de puentes, de carreteras, de bosques, de escuelas, de centros de salud, de cooperativas, sin contar la destrucción de bosques, sin contar todo eso, sin contar los gastos en los que incurrimos para defendernos por la agresión. Quiten eso, solamente por el embargo, 2.000 y pico de millones de dólares. Fíjense. Solamente en los primeros 6 meses de 1989, cuando ya había pasado la Operación Danto y habíamos aniquilado las principales bases mercenarias, solamente en esos primeros 6 meses hubo
622 muertos entre contra civiles y militares nicaragüenses. 278 heridos, 32 desaparecidos, 181 secuestrados, 1.113 víctimas directas en 6 meses, cuando ya la guerra había bajado sensiblemente la intensidad. El peor año, 87. 86, 87, esos años fueron horrendos. Fíjense, entre 1981 y 1988, la contrarrevolución asesinó a 6.500 campesinos. Campesinos, no estaban armados, no eran soldados, campesinos. O puede ser que hayan tenido mecanismos de autodefensa, pero no eran militares. Estaban en sus tierras, estaban labrando la tierra. Sus cooperativas, sus propias parcelas individuales o familiares. Llegaba la contra y los asesinaba. 6.500. Y destrozaban las cooperativas, destrozaban los tractores, destrozaban los camiones. Yo no estoy cuantificando eso, pero solamente para que tengamos una idea de lo que nos pasó en 1980 como país, como pueblo. En la década de los 80, perdón. Hicimos una inversión gigantesca en 2 temas. La campaña de alfabetización, que fue una inversión social, económica, política, porque se eleva el nivel cultural, el nivel académico de la población y por lo tanto tiene mejores posibilidades de aprender técnicas, de aprender ciencia para poder desarrollar la economía. Y también la inversión descomunal en salud que hubo. Con la Jornada Popular de Salud se erradicó la poliomielitis. Se redujeron significativamente el sarampión, la varicela, la viruela. Incluso yo te aseguro que la mayor parte de los jóvenes ni siquiera saben qué es poliomielitis. Y antes eso era una epidemia que año con año se daba la cuenta. Cero iban 2, cero iban 5, cero iban 40, cero iban 60. Año con año, hasta 1981 que lo erradicó la revolución. Pensando en la gente. ¿Verdad? ¿Cuántas fueron las pérdidas que sufrimos en esa guerra de los años 80? Yo recuerdo una exposición que hubo del gabinete allá por 1989, quizás septiembre, octubre del 89, a propósito que venían las elecciones, y nos decían en aquel momento que la producción del país había retrocedido a niveles de 1960, es decir, casi 30 años de atraso, solo por la guerra de los 80. Y eso que habían políticas del Estado de Nicaragua que intentaban lo poquito que había repartirlo entre todos. Habían algunos que hoy son parte de la camorra, ¿verdad?, que se aprovechaban y tenían lo propio, ¿me entendés? Pero el pueblo de Nicaragua recibía por lo menos políticas redistributivas de la riqueza dirigidas por el gobierno, por ejemplo, el subsidio al transporte, el subsidio a la alimentación, el subsidio al combustible, entre otras cosas, ¿no? O sea, retrocedimos la economía al año 1960. Solo me estoy metiendo con la guerra de los 80. Pero es que además, ahí sumarle que en los 80 sufrimos 2 tragedias naturales, le dicen, ¿no? El huracán Juana, que fue una cosa espantosa, sobre todo para quienes vivían en Bluefield o viven en Bluefield o en Corn Island o en el Rama o en Muelle de los Bueyes. Ese huracán entró por Bluefield, en el sur de Bluefield, y vino a salir entre Poneloya y Las Peñitas. Pasó por Ticuantepe. Yo recuerdo muy bien, porque me tocó transmitir la emergencia. Pasó por Ticuantepe y llegó a salir allá, por Poneloya. Y de ahí siguió y se volvió a convertir en otra tormenta tropical. Fue horrendo ese huracán. Categoría 5 entró. Destrozó Bluefield. Y aún así, en Bluefield solo hubo 7 muertos. Eso fue
el 22 de octubre de 1988. A los precios actuales, las pérdidas por el huracán nada más, olvídate de la guerra, olvídate del embargo gringo, fueron 1.288 millones de dólares a los precios actuales. Pero ahí se destruyó las carreteras, caminos, viviendas, edificios públicos, cultivos, bosques. Eso fue un desastre. Pasó por el norte del lago Cocibolca, vino a Managua, por Tehuantepec y salió por León. Fíjate que en aquel momento se decía, o sea, solo por el huracán Juana, te repito, que para poderse recuperar la economía del desastre causado se necesitaba crecer a partir de ese año el 3% del PIB anual para recuperar las pérdidas hasta que terminara el siglo XX, es decir, hasta el año 2000. Por supuesto, eso no ocurrió. Esas son pérdidas que hemos tenido y que van acumulándose al pasivo del país. ¿Verdad? Pero es que además tuvimos en la década de los 80, en 1982, el Aleta famoso. El Aleta destrozó Occidente. León quedó sin energía eléctrica. En Chinandega se cayeron todos los puentes de la ciudad toditito. Se perdieron cabezas de ganado. Murió bastante gente, como 130, algo así. No, perdón, 108. En Estelí, me acuerdo que la Fuerza Aérea se fue a rescatar a Estelí, la naciente Fuerza Aérea allá a Estelí, a gente que estaba aislada, y solo eran como 12 los que trabajaban en esos rescates y pasaron trabajando día y noche. A propósito que la Fuerza Aérea cumplió en el 31 de julio. El huracán Aleta le causó pérdidas al país de $1.000 millones actuales. Solo estoy hablando del huracán Aleta y del huracán Juana. Sumar los dos y ya con solo eso ya teníamos para sufrirla, man. Más la guerra, más el embargo. Si te vas un poquito atrás, la guerra de liberación, sobre todo 78-79, Somoza utilizó la aviación para bombardear Matagalpa, Masaya, Estelí, Chinandega, Managua, León. Estelí, después de las 3 insurrecciones, que a su vez significaron 3 bombardeos masivos de la Guardia, quedó destruida. Todo el centro de Estelí quedó destruido. Eso tuvo que reconstruirse. Solo para que tengan una idea, pues, de lo que significó. Si te vas al terremoto de 1972, y después vamos a entender por qué es que estoy contando todo esto. En el terremoto del 72, estamos hablando que el 90% del comercio de la capital se evaporó. 90% del sistema financiero perdió todos sus locales. Y en vivienda, estás hablando que alrededor del 60% de las viviendas del casco central de Managua desaparecieron. Entre 10 y 12 mil muertos, alrededor de 40.000 heridos, en una población que tenía 350.000 habitantes, Managua. Después vinieron las sequías. Bueno, ya había ocurrido sequía ese año, el 72. Antes habían habido inundaciones en el 68. El terremoto de la Centroamérica en el 68 también. La sequía del 72, la sequía del 73, hubo sequía en el 75, en el 78, 77 y 78. Después hubo sequías también cada vez más frecuentes. Ya vamos a hablar un poco más de la sequía. ¿Verdad? Todo eso se va acumulando. Pérdidas y pérdidas y pérdidas que no hemos tenido la oportunidad histórica de recuperarnos. Todavía no hemos tenido esa oportunidad. Ni como país, ni como pueblo, por supuesto. Tal vez los ricachones sí, pero el pueblo de Nicaragua no. Y eso se va acumulando. Entonces, fíjense. Después, bueno, sufrimos el Mitch, acordate. El Mitch fue una cosa espantosa. Destruyó
la gran mayoría de puentes y carreteras de gran parte del país. Quizás solo se salvó el Caribe Norte, algo el Caribe Sur, pero el resto del país eso fue de espanto. Arrasó Chinandega, León, Managua, Estelí, arrasó. Pérdida incontable. 3.000 muertos, todos los campesinos del Casita, 4 comunidades, 2 de ellas desaparecieron. ¿Se acuerdan? Sumemos la pérdida de vidas. ¿Cuántos nicaragüenses han muerto a lo largo de los últimos, suponete, 50 años? Empecemos con el terremoto, con las inundaciones del 68, terremoto de la Centroamérica, que no murió nadie, menos mal, pero destruyó la colonia de Centroamérica. No la destruyó, pues, pero sí devastó bastantes casas y San Isidro de la Cruz Verde. Hasta partió la carretera Masaya. Empecemos por ahí y después vamos sumando. La sequía, cuánta gente murió por hambre, literal. A cuánta gente mató la guardia. Miles de miles. Luego vino la guerra de agresión. Por eso es que siempre se calcula la cantidad de víctimas entre muertos y heridos, víctimas directas, se calcula en 100.000. Entre muertos y heridos que quedaron lisiados. En términos económicos, eso es una pérdida enorme. Se perdió una generación de varones completa en los años 80. Entre contra y soldados, la mayor parte eran jóvenes, menores de 30 años, en edad productiva. Se perdió, murieron todos. O quedaron lisiados, imposibilitados de incorporarse al mercado laboral, a producir. Eso lo absorbió el país, pero no lo ha podido recuperar. Y después vino el huracán neoliberal. Qué cosa más espantosa lo que ustedes y yo sufrimos, ¿no? Entonces han habido muchos fenómenos derivados de este espanto. Del espanto de las inundaciones, del espanto de los huracanes, del espanto de la guerra, del espanto del neoliberalismo. Sumarle el maremoto de septiembre del 92, creo que fue. La erupción del Cerro Negro en 92. Sumarle tantas cosas que nos han pasado. El terremoto de Masaya en el 2000. Ahí se destruyó un montón de casas. Y en esas tragedias que hubo entre el 90 y el 2007, los gobiernos muy bien, gracias. Toño Lacayo en su casa, La Violeta en su casa, Alemán en su casa, Bolaño en su casa. Y hacían la pantomima, comité de emergencia, no sé qué. Pedían reales y se los echaban a la bolsa. ¿Verdad? Si hacemos un recuento de lo que nos ha pasado desde que Daniel regresó a la presidencia, ¿verdad? Estamos hablando desde 2006. Mirá lo que llevamos. En el 2000, a ver, ¿cuándo fue? 2007, el huracán Félix. Categoría 5, entró por Bilwi. ¿Se acuerdan? Arrasó una franja de un ancho como de 80 kilómetros, el ancho. Y penetró más de 100 kilómetros del territorio nacional hasta que se topó con las montañas de Bozaguá. Hasta ahí llegó. Y esa franja la arrasó. Los bosques ahí no quedaron. Afectó Bilwi, Guaspán, Prinzapolca, Las Minas. Eso fue de espanto. Pero después de eso hemos sufrido más. No crean que solo es el Félix. Fíjate cómo sería la envergadura del Félix, que desaparecieron el nombre. Hay varios huracanes o nombres de huracanes que nos afectaron, que fueron tal la envergadura que el centro de huracanes desapareció los nombres. No vuelven a haber ningún fenómeno que se llame de esa manera. Por ejemplo, el Félix. Estamos hablando que destruyó casi 8.000 viviendas. Totalmente. 80% de muchas aldeas, sobre todo de Misquitos, quedaron las viviendas sin techo. 20.000 sin hogar.
Comunidades que quedaron totalmente aisladas, sin energía eléctrica y sin camino. 600,000 damnificados, 600 desaparecidos. Eso pasó. Después vino la Ágata, ¿se acuerdan de la Ágata en el 2010? Otra vez, Chinandega, León, Estelí, Managua, una mujer murió en esa ocasión. Las depresiones de 2011, ¿se acuerdan que subió el lago? Tuvo que evacuarse a toda la gente de la orilla y después se prohibió poblar y ahora ya el lago se ha ido retirando. Ya vamos a hablar de eso. Empezaron el 10 de octubre, duraron como 9 días, hermano. Hubo gente afectada en prácticamente todo el Pacífico y norte del país. 12 muertos, un desaparecido, 150,000 damnificados, 10,000 refugiados. Después vino el huracán Otto en el 2016, el huracán Nate en el 2017. Es que no salimos de una para entrar a otra. Bum, 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 bum. Menos mal que estaba Daniel de presidente, hermano, porque si no, quién sabe por dónde anduviéramos. Entonces, la ayuda que vino se pudo utilizar para lo que era. Y no es que viniera un montón de ayuda, que tampoco, ¿verdad? Me acuerdo que para el huracán Juana, ese huracán también terminó afectando a Jamaica, o empezó afectando a Jamaica. A Jamaica le dieron como 300 millones de dólares, a Nicaragua solo 50 millones de dólares porque éramos el país paria. Ni para el huracán nos quisieron ayudar. Cuba vino y reconstruyó Bluefield. Y se armó una campaña que venían a comer niños, a secuestrar niños. Hubo problemas políticos en Bluefield por eso. Pero Bluefield la reconstruye Cuba. Personalmente tenían los ingenieros, albañiles, de todo tipo, a reconstruir Bluefield. Eterno agradecimiento a Cuba por eso y por muchas razones más. Entonces, llevamos muchas épocas de sequía y estamos sufriendo ahorita una parcialmente. Hay que hablar con claridad, creo, en este tema. Hay un corredor seco donde no llueve muy poco a lo largo del año que empieza en Chiapas y termina en Guanacaste de Costa Rica. Atraviesa Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y llega hasta Guanacaste. Pero este año la falta de lluvias ha sido muy, muy intensa en todo el corredor seco, ampliadito. Zonas de Nagarote, en la Segovia, incluso hasta Jalapa. Ya no se diga Madrid, Sébaco, San Isidro, toda esa zona. Ciudad Darío, la parte del Jicaral, Santa Rosa. Y esto significa que en esas zonas del país el maíz se perdió. Y el maíz es de primera. Ahí muere. A veces hay gente que tiene suerte y lo ponen para postrera, pero no. De primera. 4 meses para lograr sacar el maíz y mucha lluvia. Al contrario del frijol. Necesita poca lluvia y rápidamente germina y cosechas. Pues ya está saliendo todo el frijol Camagua y ya está en todos lados. Pero somos un país de gallo pinto, hermano. Gallo pinto y tortilla. Y eso lo hemos venido sufriendo, la sequía a lo largo de toda nuestra historia. De toda nuestra historia, incluso como pueblo. Que trasciende antes de la invasión española. Pues recordemos, el Imperio Maya fue destruido por una sequía. Allá en la zona más bonita. Yucatán, Guatemala. Eso fue... Colapsó la civilización maya por una sequía de más de 100 años. Imagínate. Entonces, pero a todo eso, nosotros vamos, nos enfrentamos, no nos arredramos y salimos para adelante. Siempre es así. Emigran un montón de nicaragüenses, pero nunca se desvinculan de sus familias. Una parte queda aquí, otra parte se va. A veces se van familias enteras, también es cierto. Pero en la mayor parte de los casos no.
Y siempre el sueño de todo nicaragüense que se marcha es algún día voy a regresar a mi país, voy a comprarme mi casita y voy a vivir mi jubilación. Y en la primera oportunidad que tienen, se regresan. Incluso hubo mucho retorno de nicaragüenses entre 2009, 2008, 2009 y el año pasado. Ya pasamos como fácilmente, como 9 años, donde hubo un retorno cada vez mayor de familias nicaragüenses que venían, invertían, compraban su casa o invertían, instalaban su negocio. Eso se frenó. Ese es el costo de la aventura de la camorra, por la ambición de poder, porque eso era. Que no te vengan a vos con el cuento de que lo que querían era liberarse de la dictadura e instalar la democracia. Ellos, que lo que instalaron fue la dictadura de los empresarios para beneficiar a la minoría opulenta de este país, mientras el resto del pueblo vivía las angustias del hambre, de la miseria, del abandono, de la exclusión social. La camorra se encargó, la renovación somocista se encargó de frenar todo lo bueno que traíamos en términos económicos y sociales, pero no nos paralizó, nos frenó, pero no nos paralizó. Eso es muy importante. Aquí no se detuvo la economía del país. Ellos lo hubieran querido detener, ¿verdad? Y salimos adelante, y vamos saliendo adelante. El gran esfuerzo físico que hace el pueblo nicaragüense, la capacidad que tiene para superar el dolor propio y el dolor comunitario, lo supera, duele, y con el dolor sale adelante. Eso es algo heroico del pueblo de Nicaragua. O sea, no se queda en el dolor llorando sus muertos y solo llorando y se inmoviliza, no. O llorando lo perdido, me quemaron la casa o se me llevó la casa a la lluvia o el terremoto me destruyó mi casa o lo que sea. No. Sí, duele, se llora un par de días, una semana, pero después se echa para adelante. Así es el Nica. Así es el Nica. Y lo demostramos el año pasado. Vimos toda aquella barbaridad que cometió la camorra. Nos sentíamos asustados, sorprendidos. ¿Qué es esto? Horrorizados. Y luego, vámonos. Vámonos. Echemos para adelante. Por eso yo siempre he dicho que nos vamos a recuperar. Será más rápido si los magnates de la camorra se suman a la recuperación, abandonan sus ambiciones políticas, se esperan hasta las elecciones de 2021 y se acabó. Negocian con el gobierno las condiciones para esas elecciones, que es lo razonable, que negocien qué condiciones me da, a ver, por aquí, por allá, lo que querrá para las elecciones de 2021. Si ellos lo hacen, va a ser mucho más rápido. Si no lo hacen, si siguen en esa aventura golpista y sangrienta, vamos a tardar más, pero lo vamos a lograr. O sea, tenemos optimismo histórico porque la historia nos respalda. Claro, si no hubiera ocurrido lo del año pasado, pues estaríamos en otra situación, evidentemente. Pero solo imagínate, con todo lo que nos ha pasado, hospitales, escuelas, carreteras, toda chochada se está haciendo, hermano. Y para el año que viene ya está previsto un incremento del presupuesto de la inversión pública. Eso es consumo interno, gasto, inversión pública, te produce movilidad de la economía, etcétera. Pues las remesas, ¿no? La pequeña y mediana producción trabajando como hormiguitas, ahí todo el mundo aportando su puchito y ahí vamos. Y entonces el gobierno te protege. Ese segmento de la población que está produciendo lo protege y lo estimula, lo capacita. Si aquí estuviera Toño Lacalle o Alemán
o Bolaños gobernando, hermanito, por Dios. Si lo que hicieron fue liquidar todas las medianas empresas, lo que hicieron fue liquidar las cooperativas campesinas, eso fue lo que hicieron. Entonces, por eso yo digo, y me dirijo por eso, o hablo de este tema de económico, porque yo sé que es la angustia de mucha gente, ¿verdad? La incertidumbre, sobre todo. Pues, bueno, pues, echemos para adelante, como lo hemos hecho siempre. En términos históricos, siempre ha sido así. Muchas familias reciben hoy mucha mayor ayuda, por ejemplo, de sus familiares que están en el exterior, pero ya no solamente para el consumo y la manutención cotidiana de la familia, sino también les dicen, bueno, busquemos cómo invertir, voy a inventar una barbería, una fritanga, un salón de belleza, para a ver de qué manera salimos. Pues. Aunque eso signifique ser esclavo de uno mismo, porque es la verdad. Los emprendedores, los pequeños empresarios terminan siendo esclavos de sí mismos. Pero es la manera de salir adelante, porque si no, no hay otra, hermano, porque ya hay que comer. Hay que vestirse, hay que gastar en salud, mantener a los hipotes, mandarlos a la escuela, a la universidad. Entonces, hay que salir adelante. El chavalo, el niño, los adolescentes no van a esperar a que vos termines de llorar para comenzar a comer. Y eso es un acicate. ¿Verdad? Entonces, creo que es posible llegar a un arreglo con una parte de la camorra, sobre todo con la parte menos hipotecada con Estados Unidos, por decirlo de una manera elegante. O sea, que ya no están limpiando los gargajos de los gringos, pues. Ya están viendo que están los gargados, pero no los limpian, dejan que los otros los limpien. Entonces con ellos, ¿vale? Pues con ese sector sí se puede. Es probable. El resto de limpia gargajos, toda la camorra sanguinaria que asoló el país el año pasado, que se lo coman los sopilotes. Y se puede llegar a un arreglo. Pues vamos a ver. Se puede. Otra cosa es que quieran ellos. Nosotros, vengan, si quieren arreglarse, si no hay problema. Pero dejen la aventura. Dejen de matar, dejen de destruir. Y nos arreglamos, vámonos. Es de lógica elemental, ¿no te parece? Y además, tenemos la posibilidad con un gobierno como el que dirige Daniel, la posibilidad de proteger los intereses básicos del pueblo de Nicaragua, de los empobrecidos, y los intereses estratégicos, las dos cosas al mismo tiempo. Los intereses básicos, es decir, aquí siguen los servicios de salud, aquí siguen la educación gratuita, la universidad gratuita, el 6% se les garantiza, aquí sigue el subsidio al transporte, aquí se siguen haciendo carreteras y puentes, reparando caminos por todos lados, todo eso se sigue haciendo, protegiendo los intereses básicos, inmediatos del pueblo de Nicaragua, sobre todo los sectores empobrecidos, y se favorecen condiciones para que los pequeños empresarios se desarrollen. Se llamen emprendedores o no, no importa, pues los pequeños empresarios, los micro y pequeños, trabajador por cuenta propia. Pero además los intereses estratégicos. El país no se somete al dictado del imperio, ni mucho menos a sus limpiagargajos en Nicaragua, eso no. Protege el interés estratégico de la soberanía y la autodeterminación, preservando el orden constitucional que te dicta cada cuánto son las elecciones y cuándo son, y no cuando les dé la gana. Mira, ya me aburrí de vos, quítate, que me voy a poner yo, solo vos sabés. Espérate, si vos y yo estamos de acuerdo que cada 5 años ahí está la Constitución, vos te sometiste a esa Constitución cada 5 años, entonces, bueno, respetarla. ¿No te gusta cómo estoy trabajando? Anda, quítame el poder. Espérate, las elecciones de 2021. ¿Cuál es el apuro? Pero como es ambición de poder, se quieren adueñar del poder político para seguir haciéndose ricos y de paso
regalarle a Nicaragua completita a los gringos y otros. Porque no solo los gringos están sobre nosotros, ¿verdad? Hay determinados intereses por otros lados. Resumiendo, pues, nosotros como pueblo, como país, hemos atravesado numerosas circunstancias sumamente difíciles, complejas, y a todas nos hemos sobrepuesto, hemos perdido hermanos, hermanas, amigos, primos, hijos, nietos, cuñadas, cuñados, novias, novios, abuelas, abuelos, familias enteras asesinadas por la Guardia, por la Contra o por la Camorra. Hemos sufrido pérdidas humanas que duelen. Hemos sufrido pérdidas materiales familiares que destrozan nuestro patrimonio familiar. Hemos sufrido. Hemos perdido año escolar como el año pasado. Eso no se contabiliza, ¿verdad? La Camorra no contabiliza a todos los muchachos y las muchachas que perdieron su año universitario, los empobrecidos que estudiaban en la UNAM Managua o en la Poli o en la Uni y que perdieron de concluir su carrera el año pasado o sufrieron un atraso de un año en el desarrollo de su carrera, los atrasos en la incorporación al mercado laboral, por ejemplo. Hemos sufrido todo. Ciudades enteras destruidas, bosques destruidos. Se calcula que solo en la guerra de los 80 perdimos el 20% de la masa boscosa del país. Eso imagínate. Por la guerra. Todo eso lo hemos sufrido. Y salimos adelante. Nos golpea. Salimos torcidos. Pero nos vamos levantando. Lo vamos a lograr. A ver. Este va a ser el año más difícil. Pero a partir del próximo año eso va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y vas a ver, tener la plena seguridad, tener convicción de que así va a ser. Y vamos a mantener bajo control a la Camorra. La Camorra no vuelve a hacernos lo que nos hizo el año pasado. Nunca más. No nos vuelve a hacer a nosotros como pueblo. No solamente estamos hablando del sandinismo. El pueblo de Nicaragua no se la vuelve a hacer. No vuelve a paralizar durante semanas ciudades enteras. No, eso no lo vuelve a ocurrir, no vuelve a ocurrir. Ahí tenemos instrumentos del Estado, tenemos instrumentos políticos también, que los vamos a ocupar para defender la seguridad, la vida y la economía del país. Un paréntesis último antes de hacer la pausa, que son las 7:15. Ahí andan unos babosos hablando de que hay que hacer un paro nacional, pero si la tienen fácil. Porque están reclamándole a los magnates que no quieren hacer el paro, ¿verdad? Mira cómo son de cínicos. Eso no es un paro, ese es un cierre empresarial. El paro lo realizan los trabajadores. ¿No quieren los empresarios? Dale pues, llamen a los trabajadores que paralicen las empresas, hagan la convocatoria, vamos a ver qué trabajador se le suma. Porque ellos no tienen a los trabajadores, tienen a los empresarios, a los dueños de esos negocios. Esos son los que cierran la empresa y se va a su casa todo el mundo que hoy hay paro. No hay paro, es cierre empresarial. Las tienen fácil. Ustedes dicen que representan al pueblo de Nicaragua. No dicen ustedes eso. No dicen que la mayoría del pueblo está contra el dictador y la dictadura. Dale pues, te desafío, vámonos. Los desafío, vale, pues, convoquen a los trabajadores a paralizarse. Vamos a ver quién los sigue. No a los empresarios. No dicen que los empresarios no quieren. Va, pues no, que no quieran. Convoquen ustedes a los trabajadores a ver si lo logran. No mueven, pero ni una hormiga. Ni una hormiga mueven. Ese era el paréntesis nada más, pues. Porque hay algunos babosos ahí que se siguen creyendo el cuento, ¿me entendés? O sea, ahí están las evidencias, día con día las evidencias de qué lado está la gente y qué es lo que quiere la gente. La gente quiere paz, estabilidad y oportunidad de progresar. Ya está. Cuando toquen las elecciones ya le tocará votar, pero ahorita no es el momento. Eso será 2021 y la gente no quiere saber nada de eso mientras no sea el momento. Abran los ojos de una vez por todas y organícense. A ver, intenten ganarnos. La tienen difícil, te digo. Son las 7:16. Hay hombres que luchan un día
y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Está como el pleito ese que tienen, ¿verdad? Son las 7:20. El pleito entre todos estos camorristas. Dice que nos infiltraron ahí en Costa Rica. Son descarados, ¿verdad? Hasta en eso. Pero es que además los tranqueros son burros, bo. Les están dando la patada en las nalgas y ahí siguen. Les están diciendo que son infiltrados, que son malagradecidos y ahí siguen. Babosos, vénganse para Nicaragua, hombre. Ahí no está la ley que los protege, vénganse. ¿Qué están haciendo ahí? De tontos útiles, de estos que andan parasitando la agrupación de ustedes. La parasitan a nombre de ustedes, piden los reales y se los echan a la bolsa, como aquel ley, ¿te acordás? 450,000 maracandacas, hermano. ¿Qué harías vos que me regalara? ¿Cuánto? 5,000 que me diera. Ya salgo de todos mis clavos. Y todavía les regalo. 450,000. Ese es ladrón. En 6 meses se robó eso. Bueno. Vénganse, hombre. Todos los tranqueros de Costa Rica, vénganse, hombre. Si aquí no les va a pasar nada. Busquen cómo trabajar. Pongan su taller de zapatería, lo que sea. Ninguno de ustedes sabe hacer nada más que ser los tranques. Bueno, aprendan. Pues aquí hay un montón de escuelas técnicas. Se meten a esa escuela, aprenden un oficio. En 6 meses tienen un oficio. Ya de viaje. No andan de baboso ahí. Andan mendigando, durmiendo donde sea, y mientras los otros en hoteles de 5 estrellas, aviones por aquí, de primera clase o ¿ya? Por todos lados. Y hablan en nombre de ellos. Un caballo, pues. Sálganse de esa onda y vénganse y déjenlo esto a los ricachones que sigan haciendo, y algunos tontos ahí que andan de limpiagargajos. Es que hay limpiagargajos, hay también niveles en los limpiagargajos. El limpiagargajo de saco y corbata. Ese le limpia los gargajos a los funcionarios de Estados Unidos. Está el limpiagargajos de los que andan de limpiagargajos de los gringos. Y luego están los limpiagargajos de los que limpian los gargajos de los que limpian los gargajos, ¿me entiendes? Hay escalas de limpiagargajos. Estos son en la última escala y son la gente que está ahí en Costa Rica hasta delinquiendo andan. Y no echaron preso un montón de tranqueros por andar robando. Esa es una naturaleza, pero se pueden componer, hombre, vénganse. ¿Qué están haciendo ahí? Vénganse. Aprenden un oficio y se ponen a trabajar. Bien, son las 7:23. Voy a leer 2 testimonios. Es que el otro día, leyendo sobre Omar Torrijos, yo siempre he tenido una gran admiración por Omar Torrijos. Quizás porque fui acogido por el pueblo panameño, ¿no? Tengo muchos amigos en Panamá, amigas muy queridas, gente que ya murió, como Bertilda, como Gilma, ya murieron, Evaristo, por supuesto, Pedro Montaña, que por ahí anda, Gloria, Lidia, tanta gente. Entonces, hay una frase de Omar Torrijos, la dijo más o menos, si mal no recuerdo, 73. Y fíjate vos lo que es la memoria, ¿verdad? Yo lo había olvidado, pero apenas la leí la identifiqué. Nuestros muertos, dice Omar Torrijos, nuestros mártires han muerto ya de bala. Que no vuelvan a morir de indiferencia. Una frase que nos queda cabal. Ya los mató la guardia, que no los volvamos a matar nosotros con la indiferencia y el olvido. No tenemos derecho a hacerlo. Lo mató la guardia, lo mataron los gringos, lo mató la contra, lo mató Toño Lacayo con su perrito de casa que era Caldera, ¿te acordás? Bueno, nosotros nos tenemos que encargar de que no vuelvan a morir. Entonces, Lenin Fischer, que es médico, fíjate lo que es. Lenin Fischer
nos cuenta que él conocía al muchacho amigo de los hermanos de Marcelina Castillo. ¿Se acuerdan lo que nos contó Marcelina aquí? De la matanza de su marido, de dos hermanos, de un vecino de 17 años y de un muchacho que se llamaba Roberto Alvarado, que era amigo de sus hermanos, estudiante de la UNAM. Entonces dice Lenin que él conoció bien a un Roberto y que él se enteró que había muerto, asesinado por la Guardia el 12 de septiembre, se enteró por el testimonio de Marcelina, 40 años después. Vean lo que es importante, cómo es importante que entre todos vayamos conociendo las cosas, cada quien brinda su testimonio de lo que vivió, sea como combatiente o sea como testigo de tantas masacres. Miren lo que es cómo es de importante, ¿eh? Entonces quiero contar lo que a su vez nos cuenta Lenin Fischer. Dice Lenin que él conoció a Roberto cuando Lenin tenía 8 años. Entonces él vivía con 3 de sus hermanos en la casa del papa de Roberto, de Toño Alvarado, en León, que quedaba enfrente del costado sur de la iglesia San Francisco en el barrio El Sagrario. Dice que él recuerda a Roberto Alvarado como un muchacho alto, delgado, tez blanca y pelo negro. Y los hermanos de Roberto eran Marlin, Malcolm, José, Pepe y Antonio, que ya falleció. Don Toño estaba casado con doña María Lidia Calderwood. Y él tenía un taller de embominado eléctrico de motores de vehículo maquinaria que daba empleo a varios trabajadores. Había mucha demanda, sobre todo en la época del algodón, que terminó en el 81. Entonces eso les permitía tener un nivel de vida clase media. Pues. La familia dio por desaparecida a Roberto. Roberto se había ido a Chinandega a ver a su abuela. Y después se fue a ver a su amigo y ahí se quedó para la insurrección de septiembre. Ustedes recuerdan, ¿no? Lo que pasó. Entonces, nunca más volvieron a saber de él. Incluso la familia se fue a El Salvador en los años 80. Y yo creo que hasta ahora se deben haber enterado qué fue lo que ocurrió con el muchacho. Gracias al testimonio de Marcelina. ¿Ya? Que murió, entonces... Roberto Alvarado murió con Roger Madrid, el esposo de Marcelina Castillo, con Antonio y Juan Castillo Venerio y con Ofilio Durón, el cipotito vecino de enfrente. Qué importantes son estas cosas, ¿verdad? Y después cuenta otro recuerdo, pues. Muchas gracias a Lenin. Yo le mandé su testimonio a Marcelina. Podrían ponerse de acuerdo. Ambos están en Facebook para contarse más cosas, pues. Es como esto que nos cuenta Milton Sandoval. Saludos a Milton. Manoleón le decía, yo no sabía eso. Milton, capitán retirado del ejército, lo conocimos en relaciones públicas del ejército hace ya bastantes lunas. Ahora es dirigente del Frente Sandinista en uno de los territorios del Distrito 1. Ya no me sé el número, hermano, porque es mejor ponerles nombre, no les pongan número, pónganle un nombre. Nombre de un héroe. ¿Cuántos territorios hay ya en Managua? Habrán 600, por ahí andan los territorios de Managua. Bueno, pues, no, mentira, 600 no, como 100, 100 y pico. Pónganle un nombre. En Managua sobrarían los héroes, los mártires, con qué bautizar a un territorio. Entonces, cuenta Milton, esto es importante. El Milton recuerda, a ver, lo hace a propósito del testimonio de Abraham Cubillo, ¿se acuerdan? Que estuvo en el frente, en la columna que entró por Somotillo, entró a Villanueva, ocupó todos esos pueblos, etcétera. Encabezada por Sergio Mendoza, entre otros jefe guerrillero. Entonces Milton entró a raíz de un evento que yo conocí de primera mano en su momento. Cuando se desata la ofensiva final contra la dictadura,
el 24 de mayo, en un avión que adquirió el Frente Sandinista, un avión, tampoco creas que era un avión de último modelo, tenía como 30 años de uso, un avión de carga, ¿verdad? Torrijos facilitó el espacio aéreo panameño para que operara ese avión y lo manejó Chuchú Martínez, que era piloto de aviación, jefe de escolta de Omar Torrijos. Ya murió Chuchú hace muchos años, más de 30 años. Entonces Chuchú iba de piloto de ese avión a bordo, si mal no recuerdo, a bordo iban 78 guerrilleros. Entre ellos recuerdo a Evaristo Vázquez, a Juan José Úbeda, creo que ahí iba. Creo que también, bueno, mejor no me atrevo, pero sí recuerdo esos dos. Entonces ese avión estaba supuesto a aterrizar en Ciuna, desembarcar en Ciuna y bajar desde Ciuna, Guaslala, rompiendo, para aportar a la liberación de toda esa zona y llegar a Managua. Pero puesto sobre Ciuna, Chuchú Martínez se negó a aterrizar porque había muy mal tiempo, estaba nublado, estaba lloviendo, no podía ver la pista y era demasiado riesgo aterrizar. Era lo más probable que se estrellaran y que todo el mundo muriera. Entonces él dijo, no señor, yo doy la vuelta, y se regresó a Panamá. A David. Entonces esos compañeros fueron después distribuidos en dos grupos. Uno reforzó el frente sur y el otro reforzó el frente norte. Milton venía en el grupo que iba en ese avión y que reforzó el frente norte. Entraron por Guayabillo. Eso queda, si mal no recuerdo, eso queda en San Francisco. San Francisco del Norte, Guayabillo, una comarca de San Francisco del Norte, pero no estoy seguro. Pero bueno, ya integraron, ¿verdad? Milton se integra a una columna que es recibida por Xóchitl, la comandante Ana Julia Guido, otra de las compañeras a las cuales le negaron la comandancia guerrillera, hoy fiscal general de la República, comisionada general en retiro. Ellos llevaban, además que iban a incorporarse a la lucha, traían, dice Milton, un fuerte cargamento de armas que debía ser entregado al comandante Manuel Rivas Vallecillo, Ali, ¿verdad?, que era el jefe de la columna Santos López. Milton dice que la columna que entra por Guayabillo, viene al mando viene Evaristo Vázquez, el chino, cuyo seudónimo en aquel momento era el Chino Santos. Ahí venían Sabino Aguilar, el Chapioyo. Saludos, Sabino, allá está en Matiguá. Vino al acto el 19, Sabino Aguilar, el Chapioyo. Tengo unas anécdotas ahí con él, con Marcos Arévalo Marcón, ojalá que se recupere pronto. Boni Rivas, Horacio Rocha, el comisionado general en retiro. Saludos, Horacio. Rochón le decían. Pero yo me lo conocí no como Rochón, a Horacio lo conocí, ahí me olvidó. Clarence Silva, que fue de la policía. Fátima Avilés, saludos a Fátima, cuyo seudónimo era Mercedes. Maximiliano Martínez, Marcio Jaén Serrano, que estuvo preso muchos años, aislado junto con Tomás, por ambos se hizo aquella jornada de lucha de los estudiantes de secundaria en 1979 que paralizó el país hasta lograr, 1978 hasta que logramos el cese de su aislamiento entre abril y junio de 1978. Ahí se fundó la Asociación de Estudiantes de Secundaria y surgieron con fuerza el MES, la FES y la AES. Ahí venía también Enoc Flores, Edgar Vilche, Francisco Díaz Madrid, el primer comisionado, Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional. Ahí venía, chavalo, tendría el primer comisionado tendría para esa época como 17 o 18 años. Venía Freddy el Soldadito, Vidal Molina, Alba Mara Valdovinos, entre otros que no recuerdo su nombre, dice Milton Sandoval. Participaron en la toma de Achuapa, Río Grande, El Sauce. Acababan de liberar
San Juan de Limay. Ahí, dice Milton, les presentaron al comandante Julio Ramos, a Ramiro 14, Omar Cabeza y otros compañeros. Aquí viene el relato que creo que es lo más importante y que sería importante indagar, porque no puede ser que queden en el anonimato, no puede ser. Resulta que el 16 de julio les dan la orden de integrarse a un grupo de 35 combatientes para ir a Villanueva. No recuerda quién estaba a cargo, no recuerda si era Marcón o otro compañero. Y se integran con otros combatientes que ya estaban ahí, que habían venido de Pueblo Nuevo. Entonces se van todos rumbo a Villanueva. Por San Juan de Limay, salir por el Sauce, por Achuapa y pum, a Villanueva. Cuando llegan a Villanueva, no hay nadie. Porque es lo que nos ha dicho ya, nos ha contado Abraham Cubillo, que tuvieron que evacuar a todo el pueblo porque la guardia los estaba bombardeando. Entonces evacuaron a todo el pueblo y lo sacaron casi hasta Honduras. Entonces llegan al empalme en la carretera panamericana. Dice que se fueron a buscar a la guardia en toda la finca, no encontraron a nadie, pero los campesinos que encontraron, los pocos que quedaron, les dijeron que habían unos guardias por un cerro, por el Cerro Israel. ¿Verdad? Encontraron en el camino varios cadáveres de varones y de mujeres y también de animales. Entonces dicen que logran llegar a la cúspide del cerro y van en una sola fila, van peinando la ladera este, la oriental, y logran subir a la cumbre. Pero cuando llegan a la cima del cerro, reciben una andanada de morteros, de granadas y de ráfagas de ametralladora. O sea, era una emboscada, los estaban esperando la guardia. Estamos hablando del 17 de julio más o menos, 16, perdón. Dice que uno de los compañeros que empieza a ver a caer heridos y muertos en los combates, todos respondiendo al fuego, tratando de capearse de la balacera y de los ataques. Dice que uno de los compas que estaba a su derecha, una granada le desbarató el brazo. Él empieza a gritar, se levanta para retroceder y en lo que se levanta, un balazo en el pecho. Y murió. No sabe cómo se llamaba. Milton dice que él no sabe cómo se llamaba porque era uno de los compañeros que ya estaba en San Juan de Limay, que había llegado al Pueblo Nuevo, que no lo conocía. Ya cuando ya va cayendo la noche, la guardia gritaba, los guerrilleros también, pero cada vez, dice Milton, los gritos nuestros eran cada vez menos. ¿Verdad? Y empiezan a avanzar los guardias. Ya Milton se ha logrado alejar junto con otro compañero que no recuerda su seudónimo. Se meten en un hueco lleno de zarzales, ahí se quedan acurrucados sin hacer ruido. Solo oían pasar a la guardia que venía rematando a los que encontraba heridos, a los compañeros que encontraba heridos. Pasaron la noche ahí en medio de los zarzales, logran salir en la madrugada, no se regresan al cerro, sino que buscan rumbo norte. ¿Verdad? Logran recuperar un bastón chino, un RPG-2, y llegan hasta el Guasaule. ¿Qué es lo importante de esto? Él no, dice Milton, que él no sabe cuántos compañeros murieron ahí, ni tampoco sabe sus nombres. Oigan esto. ¿Cuántos compañeros de los 35-40 que llegaron con el propósito de reforzar a la tropa guerrillera en Occidente, en la parte de Chinandega, cuántos de esos compañeros murieron en ese cerro? ¿Dónde están sus cadáveres? ¿Estarán en ese cerro? ¿Quiénes son esos compañeros? Es una cosa terrible, pues.
Yo no sé si Milton se habrá encontrado después con compañeros con los cuales iba allí y que por lo tanto al verlo ya supo que había sobrevivido. No sé si alguno él se habrá encontrado después. Pero ese es un hecho, o sea, un hecho terrible. Pues. De esos 35 compañeros que subieron a ese cerro, el Cerro Israel, que los emboscó la guardia, ¿cuántos quedaron ahí sepultados? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Sus familias dónde están? Es como para que Milton y otros compañeros se empeñaran, ¿no? Para honrar su memoria, se empeñaran en descubrir dónde están sus restos y tratar de buscar a otros compañeros que tal vez recuerdan sus nombres. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Patria y libertad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de libertad.